Ya, ahora sí, comenzamos entonces. Bien, como les estaba señalando, acá hay un tema de revisar el tema del empaste, el tema del empaste. ¿Y qué hay cuando nosotros vemos ese tema tan clásico? ¿Qué reglas tenemos que considerar? ¿Qué libros nosotros debemos de tener en cuenta? El tema del empaste implica trabajar lo siguiente. Nosotros la contabilidad la dividimos en dos bloques. El primer bloque está asociado a lo que es la contabilidad física y la contabilidad electrónica. La contabilidad física está asociada a hojas sueltas o continuas o el llevado de libros de forma manual, mientras que la contabilidad electrónica es aquella que está referida a libros electrónicos. Cabe recordar que no toda la contabilidad es exclusivamente electrónica. De hecho, en la praxis no existe contabilidad electrónica porque no usamos nosotros al 100% el tema de libros electrónicos. O es poco, ¿cómo se llama? Válido en una praxis contable. Ahora, nos dice los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Perfecto. Dentro de ese escenario, que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, deberán empastarse. Una obligación que muchas veces nosotros la dejamos muy venida a menos, esa obligación de llevar los libros y empastar. Me dicen, pero ¿dónde dice eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Pues porque hay un artículo 5 de la resolución 234-2006 que nos dice que eso funciona de esa manera. Entonces hay que tener sumo cuidado cuando nosotros trabajamos esa situación. Perfecto. Entonces, si es así, nos dice que el empaste, de ser posible, de un libro contable y registro vinculado a asunto tributario, debe ser, de ser posible, hasta por un ejercicio grabable. Detalle importante, ¿eh? El empaste de los libros en lo posible tiene que ser por un ejercicio grabable, pero solamente aquellos vinculados a asuntos tributarios, en la medida que decimos que son libros obligatorios, desde una clasificación de los libros contables desde un punto de vista legal y no técnico. Ahora, ¿habrá alguna excepción? Porque se nos sugiere que el empaste lo llevemos de hasta un ejercicio grabable, pero podría pasar lo contrario, o podría pasar menos, ¿no? A ver, vamos a ver, para verlo luego en la práctica. La obligación señalada en el párrafo anterior, es decir, la de empastar en lo posible en un libro, en un ejercicio grabable, no será de aplicación cuando el número de hojas sueltas o continuas a empastar sea menor a 20. ¿A 20 qué? A 20 folios. ¿Existe, pregunta del millón, existe algún libro o registro de índole tributario que alcance menos de 20 folios? La respuesta es sí existe. ¿Cuál es ese libro? Es el registro de costos. El registro de costos es un registro, valga la redundancia, que trabaja con 3 folios por ejercicio. No olvidemos que el registro de costos es un registro de periodicidad anual, ¿ya? Es un registro de periodicidad anual. O sea, hay que tener cuidado con ese tema, ¿ya? Perfecto. Entonces, si yo tengo claro ese tema y me dice registro de costos, entonces ahí se nos plantea la excepción.
En ese caso, el empaste podrá comprender hasta 2 o más ejercicios grabables. A ver, si son 3 folios por ejercicio, yo tendría en 6 ejercicios 18 folios. O sea, todavía no tendría la necesidad de empastarlo. Es a partir del 7º ejercicio, en el cual, o 7º año, en el cual yo tendría que ya empastar un registro de costos. Interesante, porque el registro de costos, como tú te recordarás por año, trabaja el formato 10.1, el formato 10.2 y el formato 10.3. ¿Ya? Ok, entonces, en lo posible lo empasto un libro por cada ejercicio. Perfecto. Ahora, si yo tengo hojas sueltas y ese número es menor a 20, pues lo puedo agrupar por varios ejercicios. Ese caso, registro de costos. Ahora, vamos a ver lo que a veces a algunos se nos pasa, el numeral 5.2. Es decir, cuándo nosotros debemos de empastar, ¿no? Un tema que también es muy relevante considerar aquí. Veamos. Para efecto de lo dispuesto en el primer párrafo del numeral precedente, es decir, de esa obligación de empastar, ya sea en lo posible un año, y si no puede ser varios años en el caso de hojas sueltas o continuas que sean menores a 20. El empaste debe efectuarse como máximo dentro de los 4 primeros meses, ojo con esta regla, dentro de los 4 primeros meses del ejercicio grabable siguiente al que correspondan las operaciones contenidas en dichos libros y registros. 4 primeros meses del ejercicio grabable siguiente. Entonces es pertinente que tú recuerdes cuál es el plazo de atraso en una contabilidad. Usualmente de un mes para otro me dicen el tema registro de compras y de ventas, los 10 días hábiles, ¿no? Y el cronograma especial que se plantea para libros electrónicos. Perfecto. Y en el caso de libros anuales, 3 meses, dentro de los 3 meses. Por eso es que se da la extensión de un mes más para empastar dentro de los 4 primeros meses del ejercicio grabable siguiente a las operaciones contenidas en dicho libro y registro. Cabe recordar que el empaste, al plantear la regla de los 4 primeros meses, no distingue la periodicidad del libro. Es decir, se considera para la totalidad de los libros. ¿Ah? Detalle importante. ¿Ya? Una cosa, los atrasos nos marcan periodicidad de los libros, pero ninguno de ellos excede el tema de empaste. El empaste es 4 primeros meses. ¿Ya? Ahora, yo me acuerdo que para estos temas, en auditoría, la administración tributaria era cómo detectaba una infracción, es decir, cómo detectaba el problema en un contribuyente. Por eso era usual que la administración tributaria solicitara al contribuyente que le muestre, ¿qué cosa? La fecha de la factura en la cual se había procedido a facturar ese servicio de empaste, ¿no? Y hay de ti si no tenías el comprobante, ¿no? ¿Y cuándo lo empastó, no? Porque también del otro lado ahí estaba el elemento, ¿no? De alguna manera habría que ver la carga de la prueba, ¿de qué lado está? ¿No? La carga de la prueba, ¿de qué lado está? ¿No? Ese es otro elemento también muy importante que hay que tener en consideración. Ok. Seguimos revisando este tema. Hoy día vamos a hablar de esto del empaste. Vamos a comentar algunas líneas sobre este tema en particular. A ver, para efecto de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral precedente. Ajá, ¿te acuerdas de qué nos hablaba el segundo párrafo del numeral precedente? Nos decía del tema de la agrupación de folios. Es decir, por ejemplo, te planteaba el registro de costos. El empaste deberá efectuarse como máximo, nos dice, dentro de los 4 primeros meses del ejercicio grabable siguiente a aquel en que se reunieron las 20 hojas sueltas o continuas. Claro, porque si llamamos nosotros el tema de que se va a empastar agrupando varios ejercicios, pues tenemos que esperar primero a que se reúnan las 20 hojas sueltas o continuas para marcar
la pauta de los 4 meses. Ese es otro detalle que a veces, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Me dicen, yo ya sé que el empaste es 4 meses. Ya, 4 meses es por los libros que se sugiere que sean en un ejercicio, todo ahí empastado, o en todo caso, bueno, puede ser menor. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos libros que afectan menos de 20 folios? Por ejemplo, el caso de registro de costos. Tenemos que esperar primero a que se reúnan los 20 hojas y de ahí a partir de ahí empiezo el cómputo de los 4 meses. Entonces aquí viene un pequeño problema técnico en el registro de costos. A ver, problema práctico. El registro de costos todo va de maravilla hasta el año 6, porque son 3 folios, 3 hojas por 6 años, son 18 folios. Hasta ahí no tengo obligación de empaste. Pero cuando vienen los 3 folios del registro anual del año 7, me dicen, ya excediste. Entonces, ¿a partir de cuándo? A partir de los 4 meses siguientes, 4 meses del ejercicio grabable siguiente, al cual tú ya tienes los 7 folios, los 7 ejercicios, perdón. ¿Ya? Ahora, en ambos casos, es decir, ya sea cuando se haya agrupado en lo posible un año o menos, o cuando se hayan acumulado varios años, se deben incluir las hojas que hayan sido anuladas. Este es un detalle muy importante, porque muchas veces hay colegas que dicen, no, empasta nomás lo que está impreso y lo que no está impreso lo botas. No puede ser. La resolución 234-2006 nos señala que también el empaste debe incluir las hojas que han sido anuladas. Y esto guarda relación con la comunicación que nos da la Administración Tributaria a través de una carta que consulta. Ahorita les digo exactamente el número. Si lo tuviera acá, lo acabo de cerrar. Pero vamos a ver. Les voy a mostrar ahorita esta carta. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Esta carta. Ahí les estoy mostrando. La carta es la carta número 129-2013, SUNAT. Responde SUNAT a la colega Rosario Bayochi Chacaltana, decana del Colegio de Contadores Públicos de Ica, que nos dice que cuando nosotros vamos a cerrar los libros físicos, porque ya vamos a llevar libros electrónicos, obviamente no se estableció un procedimiento de cierre, pero deben utilizarse las hojas que están en blanco con un cierre y todo eso. Eso también tiene que estar dentro del tema del empaste. Ya hay que tener cuidado con eso. Ahora, hay algunas reglas especiales, tal como nos señala acá el numeral 5.3 o el 5.4. ¿Qué nos dice acá? 5.3. Las hojas sueltas o continuas correspondientes a un libro o registro de una misma denominación, ¿ya?, que no hubieran sido utilizadas para el registro de operaciones del ejercicio que se trate, podrán emplearse para el registro de operaciones en el ejercicio inmediato siguiente. Es demasiado obvio. Si yo tengo 100 folios, usé 60 folios en el año 1, pues los 40 que vienen tienen que ser necesariamente utilizados en el año 2. ¿Por qué hace esta precisión que parece bastante tonta la norma? Hace esta precisión porque al decirnos que tiene que empastarse un ejercicio, lo que más probable es que muchos colegas hagan es que empasten una parte que es impresa, por ejemplo hasta el folio 60, y el resto del paquete pues lo pongan en blanco. Entonces no dicen, no, si te sobran folios, utilízalos a los años siguientes. Otra formalidad importante, de realizarse el empaste en varios tomos, sucede a veces en registro de compras, registro de ventas, en contabilidad física, libro de inventarios y balances, me dicen, o por ejemplo el registro de inventario permanente en unidades. Cada uno incluirá como primera página una fotocopia del folio que contenga la legalización del libro o registro que corresponde. Es en el caso de que nosotros empastemos varios tomos. A veces sucedía con el registro de compras y el registro de ventas. Entonces había que tener en cuenta ese detalle. Entonces el artículo número 5 de la resolución 234-2006 es muy importante y hay que tenerlo en cuenta para efectos de un adecuado manejo de nuestros libros. No se olviden revisar siempre la resolución 234-2006 SUNAT, que es importante para tener en cuenta este detalle. Que eso es lo que hemos comentado
el día de hoy. Ok, amigos, entonces la versión editada de este video lo vamos a publicar en el canal de YouTube para que usted pueda tener una mejor visión del mismo. Ok, buenas noches, nos vemos más adelante.